Gracias por esta tremenda oportunidad de compartir este tema que se titula Suicidio de pastores, causas y soluciones. El suicidio de pastores entre el pueblo evangélico es aún un tema tabú. Tal vez es aún un pecado hablar de esta realidad. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ni cruzar los brazos ante una realidad que está azotando a muchas vidas, a muchas familias y a muchas iglesias. Cuando se revisa algunas estadísticas sobre el suicidio de pastores, uno se encuentra con muchas cosas que nos sorprende tremendamente. Los países donde hay mayor incidencia de suicidios de pastores es en dos países, Estados Unidos y el Brasil. Desde el año 2013 hasta la fecha, en Estados Unidos, más o menos se han suicidado entre 35 a 40 pastores. Y en Brasil, entre 20 a 25 suicidios, tanto de pastores como de pastoras, en el caso de Brasil. En esto no estamos incluyendo a las esposas y a los hijos de pastores que también tomaron esta decisión. Lo que sorprende en Brasil es la secuencia y repetición de la forma de cómo suicidarse. Y las dos más característicos, diríamos, es el ahorcamiento y arrojándose del puente. Lo que llamó la atención es el suicidio de 5 pastores en menos de un mes en Brasil, entre fines de diciembre del año 2017 y finales del mes de enero del año 2018. Uno puede mencionar los nombres, pero no lo voy a hacer, tal vez por no generar cierta susceptibilidad, pero usted entra al internet, en el Google, busca allí suicidio de 5 pastores en Brasil y ahí sale las fechas, ahí sale las edades de cada uno de ellos y también la forma como lo hicieron. En Estados Unidos fue también sorprendente saber el suicidio de 3 pastores en menos de un mes, ni siquiera 15 días. El primero de ellos fue el pastor Ed Montgomery, que se suicidó el 5 de diciembre. Isaac Hunter, un hombre de 36 años, el 10 de diciembre. Y Teddy Parker Jr., de 42 años, en diciembre 13 del 2013. Estas situaciones realmente conmueven, sacuden tal vez la tranquila y cómoda vida de la iglesia cristiana. Alrededor nuestro hay muchas situaciones duras que pasan, no solamente los pastores, sino muchos líderes laicos y muchos miembros de nuestras iglesias. En lo que va del año 2022, ya se suicidaron 2 pastores. Los 2 son brasileros, solo que uno se suicidó en los Estados Unidos y el otro en Brasil. Uno de ellos es un pastor muy conocido. Aparte de ser pastor, él es saxofonista, un hombre muy preparado, que al venir a los Estados Unidos, él postuló para ser aceptado como pastor ordenado y justo los días que él estaba en celebración por este acto, él tomó esta decisión que fue el 19 de enero del mes pasado. Este hombre sufrió una intensa lucha de muchos años contra la depresión severa. El otro pastor es un pastor bautista que fue hallado muerto en su casa después de una profunda depresión. Esto es en la ciudad de Minas Gerais, que fue el 9 de febrero, o sea, hace pocos días
atrás. Cuando uno entra más o menos a indagar, a buscar material que nos permita acercarnos, y realmente la situación de cada pastor es muy, muy difícil, y lo que ellos revelan, lo que revelaron antes de morir, y en algunos casos ellos dejaron por escrito estas notas. Uno de ellos que llama mucho la atención es el caso de un pastor llamado Stephen Augustine, de 38 años, pastor en Alabama. Él hizo unas revelaciones que sorprendieron no solamente a la iglesia y a la gente que estaba cerca a él. Él dijo en una nota lo siguiente: de niño sobreviví al abuso sexual, de adolescente el suicidio de una tía, entre la adolescencia y la juventud a la adicción a la pornografía. Y lo que más sorprende es lo que voy a decir, lo que él dijo al final de su nota. Y durante 29 años, dice él, sufrí a una teología tóxica. No sé qué significaba para él esa revelación, pero ya nos imaginamos cuando él habla de una teología tóxica, de una teología que no está caminando y mirando y tratando a la gente, al prójimo, al hermano, al compañero, al amigo, como el Señor Jesucristo lo haría. Otro pastor que dejó muchas cosas, no solamente porque se suicidó a sus 30 años, sino que él lo hizo el día 9 del mes 9 y del año 19. Él era un hombre que lideraba un grupo de jóvenes y de personas que ayudaban a quienes lidiaban con la depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas. Lo que más sorprendió de este pastor llamado Harry Wilson fue lo que dijo: amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas. Amar a Jesús no siempre cura la depresión. Habló con frecuencia sobre sus problemas de salud mental y sus batallas internas contra una profunda tristeza. Él decía a la gente que lo escuchaba, y siempre daba este consejo. Él decía: crear límites con personas que son enemigas de tu paz mental es crucial, es determinante. No importa si estas personas son familiares, amigos cercanos o si van a tu iglesia. Es 100% posible, decía él, amar a las personas desde la distancia. Si la forma en que alguien te trata afecta constantemente tu paz personal, debes establecer límites sin importar cuán drásticos sean estos límites. Meditar en las frases de él realmente encierran y nos desafían a nosotros a replantearnos en muchos aspectos en cuanto a las personas que vienen o van al ministerio pastoral y sobre el trabajo que se está haciendo o que se está buscando hacer en acompañar, como decíamos ayer, a nuestros pastores como denominación, como iglesias. Este joven pastor de 30 años dijo: amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas. Amar a Jesús no siempre cura la depresión. Me encantaría recomendarles que no tomemos una actitud pronta,
frente a las palabras de este joven, sino que podamos meditar qué es lo que él al final quiso decir a través de estas frases. Hay un instituto de desarrollo del liderazgo de la iglesia llamada Francis Schaeffer. Este instituto y el Instituto Fuller hicieron una encuesta en un grupo más de 1,000 pastores que participaron de un congreso. Aprovechando esa ocasión, ellos hicieron este trabajo. Y los resultados de esta encuesta revelan cierta situación preocupante y difícil que atraviesan los pastores. Los resultados de esta encuesta dicen que el 70% de los pastores tienen luchas constantes con la depresión y el estrés. El 71% están agotados en el ministerio pastoral. No indicaron los años que tienen en el ministerio, ni tampoco la edad que tienen ellos. El 72% afirman que solo leen y estudian la Biblia al preparar sus sermones. El 80% creen que el ministerio pastoral afecta negativamente a su matrimonio y a su familia. Por último, el 70% de pastores dicen que no tienen ni un amigo cercano con quien hablar de sus problemas. Y esto es una dura realidad. El 70% de los pastores no tiene un amigo cercano con quien hablar de sus problemas, de sus necesidades, de sus vacíos, de sus frustraciones, de las dificultades que él vive, que él pasa como persona, como matrimonio, como familia. Aquí nace la tremenda necesidad de que como denominación debemos de hacer algo. Hay líderes que tienen mucha influencia y tienen poder de decisión en las denominaciones. Estos líderes deben tomar en serio estas informaciones que reciben hoy. Cuando vemos las causas del suicidio de pastores, es común escuchar y leer que la causa de la mayoría de los suicidios es la depresión, el estrés o la ansiedad. La depresión es considerada como la mayor y principal causa de todos los suicidios que suceden en el mundo. Se dice que cada 4 segundos se suicida una persona en el mundo. La Organización Mundial de Salud habla de 800,000 personas al año, aunque en las cifras oficiales se acercan al 1,200,000 personas que se suicidan por año. Hay cierta tranquilidad en Estados Unidos porque ha bajado la estadística de personas mayores de 75 años en suicidarse. Pero hay una preocupación porque se ha incrementado el suicidio en adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años. Según la OMC, podemos hablar de la depresión como una enfermedad muy seria que puede llevar, dicen ellos, hasta el suicidio a toda persona que la padece y que se ha convertido en la segunda causa de muerte entre las personas de 14 a 29 años. Todos los pastores que se han suicidado, según la opinión generalizada, también lo hicieron por causa de la depresión aguda, severa y profunda, y después de haber luchado por muchos años y no pudieron controlar esa situación. Frente a esta afirmación que se hace
de que la depresión o la ansiedad y el estrés es la causa, nosotros queremos plantear, digo nosotros porque yo represento ahora a este ministerio que se llama Mirefa, y estamos haciendo un trabajo no solamente de tener cierta información, sino poder investigar más a fondo, a profundidad sobre este tema, porque no solamente nos motiva a conocer, sino nos empuja a hacer un trabajo que siempre sentí en mi corazón hacerlo. Hay algo muy particular que siempre me sucede a mí cuando yo conozco a hijos de pastores, a hijos de misioneros. Yo siento un amor muy especial por ellos. Cuando los conozco y empiezo a hablar, es como que los conociera por años. Tal vez el hecho de ser hijo de un pastor, haber crecido al lado de un hombre que se entregó de lleno al Señor, aprendí la importancia de que los pastores, los hijos de pastores, necesitamos de alguna manera acompañarnos y estar cerca el uno del otro. Por eso decía hace un momento que frente a esta afirmación que se hace de la depresión como una de las causas o la causa principal o mayor, nosotros queremos proponer o plantear en afirmar de que la ansiedad, el estrés y la depresión no son las causas reales que llevan a las personas o específicamente a los pastores a tomar esta fatal decisión. La depresión es el empujoncito que necesita la persona. Es la punta del tablero para aventarse a la piscina. La depresión es el último eslabón de una cadena de factores que surgen con las heridas y situaciones traumáticas que sufrieron las personas, y que esto se va agravando con el silencio, con el transcurrir del tiempo, y no hallar una respuesta o una salida a esa situación que arrastra. A esto se añaden los resultados de las decisiones que toman los jóvenes en su diario caminar. Y también a esto se añade las nuevas situaciones que vive un pastor al egresar de un seminario. Primero, muchos no son invitados inmediatamente a ser pastor de una iglesia. Se egresa de un seminario, el seminario envía la información a todas las iglesias que no tienen pastor para que ellos puedan invitar a los nuevos pastores a acompañarles como su pastor. Yo estaba a 15 días de egresar del seminario y no tenía una invitación. Y yo recuerdo que viajé de Trujillo a la ciudad de Lima a recoger mi traje de graduación, y ahí supe que ya muchos colegas o compañeros míos ya tenían una invitación. Otros ya estaban pastoreando una iglesia y yo no tenía. En esos días un amigo pastor me invita a asistir a una reunión, a una iglesia que había estado cerca a mi casa. Yo vivía en una avenida llamada Avenida Perú, en la cuadra 24, y en la cuadra 41 había una iglesia bautista. Fui a esa iglesia, tuve la reunión, y después de la reunión aparece allí uno de los diáconos de la iglesia y el pastor le dice: hermano, le dice, aquí hay un pastor que está egresando y aún no tiene una iglesia. Entonces este hermano se alegró, entramos a las primeras conversaciones y luego él me invitó a predicar el día siguiente. Asistí a predicar en el culto de la mañana, y después del culto la comisión pastoral se reunió y me pidieron volver a predicar en la noche. Fui a predicar en la noche y al término ellos me dijeron: pastor, nosotros le contratamos, le invitamos a usted a ser nuestro pastor. Una semana después, el 29 de noviembre del año 86, yo fui instalado como pastor de esta iglesia. Mi mayor bendición no solamente fue una experiencia hermosa y linda en mis primeros 3 años de pastorado.
de haber crecido como iglesia, de haber aprendido muchas cosas, inclusive de haber aprendido allí a trabajar con familias, con matrimonios, sino que allí conocí a mi esposa. Allí me casé y allí empecé mi vida matrimonial. Si yo no hubiera ido a esa reunión, yo no hubiera sido invitado como pastor a esa iglesia. Estuve en esa iglesia 3 años y medio antes de viajar a San José, Costa Rica, donde hicimos nuestros estudios de posgrado. Entonces necesitamos, hermanos, entender que la depresión o estrés o la ansiedad no son las causas reales, sino que hay otras causas y lo vamos a ir entendiendo. Un pastor se suicidó al ver a su hija en una página indebida. Un video que fue subido al internet donde ella sale cantando y bailando completamente desnuda para un músico de la iglesia. El pastor encontró el video porque entró a una página para personas mayores, ya que buscaba algo en que entretenerse o distraerse. Él llegó a su casa, verificó, habló con la hija y luego, horas después, él se quitó la vida. Otro pastor se suicidó cuando su nombre fue revelado por esta organización o esta página de Ashley Madison, que es una entidad que promueve encuentros de hombres y mujeres que son casados. O sea, es una página que promueve el adulterio de una manera totalmente libre. Estos ejemplos y otros de tantos pastores nos muestran que hay algo más detrás de toda depresión. Y por lo tanto, la depresión no es la causa del suicidio, sino es, como ya dije hace un momento, el último eslabón de la cadena. Y aquí me gustaría compartir algunas ideas de profesionales que nos van a ir ayudando a ver esta propuesta, este planteamiento. Augusto Curi, un psiquiatra cristiano y brasilero, dijo lo siguiente, que la depresión es la última etapa del dolor. Para librarse del dolor, la gente busca la muerte, pero no por el deseo de morir, sino por calmar la agonía de su dolor. Vuelvo a repetir, me gustaría que usted lo pudiera entender. Él dijo que la depresión es la última etapa del dolor. Para librarse del dolor, la gente busca la muerte, pero no porque necesariamente desea morir, sino por calmar la agonía de su dolor. La psicóloga brasilera Marisa Lobo también dijo lo siguiente. La depresión es como una especie de gatillo que hace que los ministros que sufren de depresión a apelar a esa medida drástica a fin de aplacar con el sufrimiento. Tanto para Curi es el último eslabón o la última etapa del dolor, y para Marisa Lobo es el gatillo de un revólver que está allí para disparar tal vez el último tiro. Ella también indica que hay temas que no se quieren hablar y que pueden estar detrás de toda depresión. Temas como el esputro, la pedofilia, la pornografía, el adulterio, el homosexualismo, las violaciones y la violencia. Ella hizo estas reflexiones precisamente a raíz de la muerte de los 5 pastores por ahorcamiento.
ella dijo, algo sucede que hace que ese gatillo es accionado y algunas personas al ver y escuchar del suicidio por ahorcamiento de otros pastores se sienten motivadas a hacer esas mismas cosas y de la misma manera. Si la depresión es la última etapa del dolor, como dice el psiquiatra Curi, ¿cuáles son las etapas anteriores? Si la depresión es como el gatillo, o como decimos en el Perú, el último cartucho, ¿qué existe detrás de toda depresión? La depresión puede ser, como algunos dicen, un trastorno mental o una enfermedad. Pero no queremos quedarnos con esta declaración de que la depresión lo llevó al suicidio a un pastor, sino hay cosas mayores detrás. ¿Existen otras causas detrás de la depresión? De seguro que sí. La depresión es el último eslabón de toda una cadena de factores, de toda una cadena de situaciones, circunstancias y hechos que sucedieron en la vida de estos pastores que tomaron esta decisión y de muchas otras personas. Tenemos que preguntarnos y buscar qué se esconde detrás de toda depresión. Es necesario ir más allá del suicidio. Es necesario adentrarnos qué hay detrás de la depresión para hallar las causas verdaderas, las causas reales. Proponemos la depresión como una reacción a las causas ocultas que existen dentro del corazón de las personas que han sido afectadas, dañadas, unas más que otras. Hay personas que sufren de ansiedad, de estrés y depresión como resultado de situaciones traumáticas. Sobrellevar esa carga emocional llega en algún momento de su lucha a decisiones como el suicidio, que es la muerte violenta, agresiva, de poner fin a una larga agonía, que no surge con la depresión, sino con las causas que originan el estrés, la ansiedad y la depresión. Hay otras personas que no toman esta decisión de la muerte violenta, sino que ellos deciden esconderse o sumergirse dentro del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución. Otros jóvenes van hacia las pandillas, donde generan violencia y ocasionar y causar violencia es como parte de alimentar ese vacío que lleva por dentro. Y estas decisiones de esconderse, es otra forma de suicidio pasivo. Aquí quiero mencionar rápidamente al profeta Elías, que según algunos estudiosos de la Biblia, es uno de los personajes bíblicos que quiso suicidarse. ¿Quién no dijo? Si no consigo el amor de ella, me mato. Y así hay expresiones que muchas veces salen en momentos cruciales de nuestra vida. El profeta Elías para mí es un hombre poderoso, un hombre valiente que mató a más de 850 profetas. Pero al día siguiente de aquella batalla de victoria, él escuchó que la esposa del rey Acab, Jezabel, se había levantado y había jurado que no terminaría el día sin que ella haya asesinado a este hombre
que había ocasionado la muerte de sus profetas. Cuando Elías se enteró de esta situación, Elías huyó, buscó la roca más alta, la cueva donde esconderse. Él no lo hizo por temor a la muerte, sino temió el día anterior enfrentarse a 850 profetas. El mayor temor de él era la figura de una mujer. Y estoy seguro que Elías, desde su infancia, no tuvo buenos recuerdos, buena imagen de la figura de una mujer. Y por lo tanto, para él era un fantasma que una mujer se levantara en contra de él. Hasta que Dios vino a la cueva y le dijo: Elías, yo no te mandé a estar en esa cueva. Sal de aquel lugar porque tu ministerio está fuera de la cueva. Y nosotros necesitamos trabajar y acompañar a muchas personas a salir de cuevas donde están escondidos por huir de sus fantasmas, de sus temores y de esta situación que arrastran desde su infancia. Según los CDC, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Mentales, rara vez dicen ellos que el suicidio es causado por un factor único. Se considera que los problemas o pérdidas en las relaciones primarias afectan tremendamente la vida del ser humano. Y es aquí donde queremos llevarlos nuevamente a identificar como causantes del suicidio o de la depresión que lleva al suicidio a los asuntos pendientes graves y asuntos no trabajados que muchos pastores arrastran desde su niñez, desde el día de su concepción, desde su niñez y la adolescencia. Entre ellos están las heridas emocionales y traumas originados en el seno de la familia de origen, provocados por algún familiar cercano, por algún amigo. Y estas situaciones que suceden dentro de la familia muchas veces no son o no salen a la luz fácilmente. Hay situaciones muy graves que no son difíciles de superar, ni siquiera de intentar trabajar o de hablar con alguien si no hay fuerza de voluntad y determinación en la persona. Y si la persona no tiene a otra persona que es capaz, persona adecuada para acompañarlo, entonces estas situaciones siguen agravándose dentro del corazón de la persona. Las situaciones que una persona arrastra desde su infancia se agravan cuando se unen o se mezclan con las situaciones actuales. Las frustraciones en el ministerio, dificultades en el matrimonio, en las relaciones con los hijos. Todas estas situaciones se agravan como la noche densa o como la luz que no aparece en el túnel. Y es necesario aquí brindar un acompañamiento urgente y buscar la intervención de profesionales para aliviar las situaciones actuales de nuestros pastores. Y también, en segundo lugar, para identificar y sanar
y trabajar en la sanidad, no de las situaciones del pasado en el corazón de estas personas. Quiero mencionar un poco el caso de Lázaro para entender la situación de cómo llegan las personas, o mejor, de cómo las personas son traídas al mesón por el buen samaritano. El buen samaritano sigue corriendo las calles de nuestras ciudades y recogiendo personas y siendo llevados al mesón, a la iglesia, para ser curadas, para ser sanadas. La experiencia de la resurrección de Lázaro nos presenta tres situaciones. En primer lugar, la situación de muerte. Él había muerto, dice, hace 4 días. Eso era una de las primeras realidades. La segunda, al resucitar Lázaro, salió completamente con las ataduras del pasado o de su condición anterior. Cuando Lázaro se levantó, lo lógico era que todo eso se haya desprendido, se haya deshecho del cuerpo de él y él haber salido libre de esas cosas que eran de su estado, de su condición anterior. Pero sin embargo, por algo, él salió en esas condiciones. Cuando salió de la tumba, él podía escuchar, él podía sentir de cerca al Señor Jesús, a sus hermanas y a los amigos que estaban alrededor de la tumba. Lázaro quería correr, mas él no pudo. Lázaro quería hablar, quería ver y tenía las dificultades, que eran las ataduras del pasado. Tal es que en tercer lugar el Señor Jesús vino, se acercó hacia los suyos y le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Necesitamos entender que todas las personas que vienen a la iglesia, o en su mayoría, vienen en situaciones difíciles. El aceptar a Cristo como su Señor y Salvador le permite la resurrección espiritual. Si usted quiere la sanidad espiritual, si usted va al libro de Génesis, la muerte fue en el área espiritual. El ser humano siguió viviendo porque tenía alma, porque tenía el cuerpo, pero en el espíritu estaba muerto, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. La conversión real, verdadera, el nacimiento de nuevo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, sucede en el mundo, en el área espiritual, que repercute, que afecta al cuerpo y al alma, sí, pero es necesario trabajar para ser libre de todas las ataduras que uno trae de aquel mundo, de aquella vida que uno vivió antes de conocer a Cristo. La figura de Lázaro nos muestra esa realidad. Cuando Jesús ordenó que él se levantara, lo lógico era que todo eso sea deshecho y Lázaro hubiera venido con toda la libertad de correr, abrazar, hablar y gritar. Pero eso no fue verdad, no fue así. Lázaro, dice Juan capítulo 11, del 38 al 41, que Lázaro salió atado, sin poder correr, sin poder levantar las manos. Y toda persona llega en esas condiciones a las iglesias, donde necesitamos trabajar en su sanidad y en su libertad. ¿Cuáles son las situaciones más traumáticas y que necesitan de una urgencia, acompañamiento e intervención de profesionales?
para que estas personas puedan ser libres y puedan ser sanadas. A mí me encanta el texto de Mateo capítulo 9, cuando el autor muestra al Señor Jesucristo que realizaba 4 actividades o tareas en forma esencial. Dice que él andaba predicando, enseñando, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hay muchos que dicen que esa dolencia es resultado de las enfermedades físicas. Puede ser, pero no es la verdad. Cuando la Biblia dice que el Señor sanaba a los enfermos, sanaba al cojo, al ciego, al paralítico, a la mujer que tenía flujo de sangre, a los leprosos, enfermedades visibles, enfermedades físicas, reales. Pero al mismo tiempo el texto dice que él sanaba las dolencias. Y cuando dice la palabra de las dolencias, es de las dolencias del alma. O también cuando Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, del peso y del pecado que nos estorba, que nos impide, que nos dificulta caminar hacia adelante. Muchos predicadores igual dicen que es el peso del pecado. No, hace una separación. Cuando el autor menciona del peso que nos asedia, es las cargas, el peso que arrastramos de las heridas que nos ocasionaron en nuestra infancia. No es fácil trabajar, pero sí es necesario hacerlo cuando uno tiene una convicción de la tarea que tiene. Yo soy una persona que perdí a mi madre a los 12 años y yo doy gracias a Dios que Dios puso mientras era estudiante en el seminario 4 mujeres mayores, mujeres que eran mamás, hermanas de la iglesia. Una de ellas fue una hermana de la iglesia donde yo pastoreaba. Mientras yo era soltero, necesitaba una pensionista. Y esta hermosa hermana un día se ofreció a cocinar para mí cada día. Solo mi almuerzo, porque desayuno y cena lo hacía en la casa pastoral. Pero ella cada día, después del almuerzo, me decía, pastor, ¿qué comidas le preparaba a su mamá? Y la comida de la zona de la sierra, de donde soy yo, del Perú, no es igual que las comidas de la costa y de la selva. Entonces yo le indicaba a ella las comidas que comía, que me encantaban o eran de mi preferencia. El día siguiente llegaba a la casa y encontraba precisamente aquella comida que había indicado. Eso y las experiencias y el trato, el cariño de las otras 3 hermanas me ayudaron a curar ese vacío de haber perdido a una madre a una temprana edad. Si Dios no hubiera trabajado conmigo en sanar esa herida, en llenar ese vacío, yo estoy seguro que me hubiera casado con una mujer mayor que yo. Porque muchas veces hombres que tenemos carencia del afecto de una mujer, de una madre, buscamos en nuestra esposa ese afecto que no recibimos, esa atención que no fue parte de nuestra vida. Pero gloria a Dios que Dios nos trata a tiempo. Yo doy gracias a Dios por estas 4 bellas y hermosas mujeres a quienes Dios usó para curar aquel vacío que dejó mi madre al partir a la presencia del Señor cuando yo tenía 12 años. Tal fue mi sanidad que yo me casé con Ethel, mi esposa, 7 o casi 8 años, como ella dice, menor que yo. Eso es una muestra de que sí, todas las heridas y traumas de nuestra niñez, de nuestra juventud,
pueden ser curadas, restauradas, y todos podemos ser libres si realmente deseamos y anhelamos de todo nuestro corazón. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, tener la decisión de emprender el camino de nuestra sanidad, de nuestra restauración, de nuestra libertad. Y para ser libres, como dice Juan 8:32, necesitamos conocer la verdad de nuestra historia familiar, de nuestra historia personal y trabajar para ser libres y gozar de la vida abundante que Jesús nos ofrece. Me decía hace un momento que hay algunas situaciones más traumáticas que otras. Y yo quiero mencionar, tal vez usted tenga otras, pero yo quiero mencionar estos 5. En primer lugar, la violencia verbal, psicológica y física son los que marcan la vida de los hijos tremendamente. Yo acompañé a un pastor joven de 24 años en Bolivia, 2 años, 2 hijos, 4 años de matrimonio. Y él un día vino a la oficina por 2 cosas, por hablar un poco conmigo sobre cómo superar la situación que estaba viviendo, porque él me decía, pastor, yo no sé corregir a mis hijos, me duele hacerlo. Yo prefiero ignorar cuando ellos se portan mal, cuando bíblicamente y como padre debo corregir, pastor, no lo hago. No sé, pastor, ¿qué necesito? Y en segundo lugar me dijo él, pastor, yo quiero que usted empiece a ver a partir de hoy el divorcio de mi madre. Yo le dije, ¿de quién? ¿De tu papá? No, me dijo, de mi padrastro. Él dijo, yo tengo un padrastro que es mi jefe zonal. Yo soy pastor, soy parte de una zona y el jefe, el coordinador, el supervisor de la zona es mi padrastro y es un pastor anciano. Él me dijo, pastor, desde los 5 años que él llegó a nuestras vidas, yo nunca vi de él otra cosa, sino maltrato físico, verbal y psicológico en contra de mi madre y en contra mía. Pastor, yo estoy punto a matar a este hombre y quiero evitar eso con el divorcio. Fue una situación difícil. En primer lugar está la violencia. En segundo lugar, yo considero que es la violación sexual que sufren los niños en sus 3 niveles. El abuso sexual en su intento, ¿sí? En el toque, en los manoseos y en la consumación. Y los 3 niveles ocasionan la misma consecuencia. En tercer lugar, yo tengo el abandono. Un hijo abandonado, una hija abandonada, crece en un vacío, en una vida sin sentido, sin propósito. El otro es el rechazo. Decía ayer que el rechazo es una de las armas que el diablo está usando para destruir la vida de los seres humanos. Y otros son las pérdidas. ¿Cuántas pérdidas enfrenta el ser humano desde el día que nació o desde el día que fue engendrado? Todos sabemos que la criatura en el vientre de la madre percibe las reacciones de las personas que le rodean. Por lo tanto, necesitamos mirar que estas situaciones
no se superan con el tiempo, no se superan intentando olvidar, porque ninguna de las cosas son remedio para estas situaciones traumáticas. El caso de José en la Biblia. José pasó 20 años en Egipto tratando de alcanzar, tratando de lograr su sanidad, su libertad, mas no lo consiguió. 20 años después, al encontrarse con sus hermanos, él tuvo la oportunidad de vengarse, que era la última forma de hallar su sanidad. Y la Biblia en Génesis 45 dice que él no pudo más, ya no dio más. Y pidió a todos los que no eran hebreos, que salieran de ese lugar. Y cuando ellos salieron, él se dio a conocer a sus hermanos. Necesitamos, por lo tanto, llegar a un momento de nuestra vida donde las situaciones que cargamos y arrastramos no deben ser más parte de nuestras vidas. Yo estoy más que seguro. Por eso tengo un interés de hacer un trabajo de campo con las personas, con las familias que sufrieron la pérdida de un padre, de un esposo y la iglesia de un pastor. Yo quiero buscar entrevistas, conversaciones con ellos para solamente verificar estas propuestas que hemos hecho en el trabajo de tesis doctoral, pero al mismo tiempo hoy queremos compartir. Hay una psicóloga llamada Pilar Munera. Ella en su trabajo de tesis doctoral dijo lo siguiente: el suicidio es un síntoma y no una enfermedad. El suicidio surge como una expresión externa del deseo de escapar de problemas o situaciones que la persona concibe como intolerables, insostenibles e irresolubles. Circunstancias, dice, que llevan al individuo a verse como una carga inútil y por lo que considera que la muerte es la respuesta para todos y para sí mismo. Cuando uno habla del dolor y el sufrimiento, uno puede entender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor por las cosas que hemos atravesado. Y yo quiero recalcar en esta verdad, muchos dolores de nuestra vida son dolores ocasionados sin nuestro permiso, sin nuestra autorización. Un niño de 5, 6, 7 años nunca pidió ser violado. Nunca pidió ser abusado sexualmente. Nunca pidió que sus padres se divorciaran. Nunca pidió ser abandonado por el padre o la madre. Ellos han sido obligados a cargar el peso emocional de aquellas heridas y de aquellas situaciones traumáticas. Para terminar, la iglesia y la familia y el pastor deben ser sujetos del acompañamiento pastoral y no parte de la responsabilidad de cuidar y brindar apoyo. La iglesia donde el pastor ministra nunca será las personas indicadas en acompañar al pastor, menos su familia. Ellos necesitan, tanto el pastor como la familia, el matrimonio y la iglesia, ser acompañados por personas capaces de identificar y proponer los pasos a hacer para ser sanados. La solución más sabia, en primer lugar, es concientizar de esta tremenda realidad tan triste, dolorosa y amarga a todos los líderes que tienen influencia
y poder de decisión en cada denominación para que ellos hagan algo de una vez por todas. No solo es lamentarnos cuando recibimos una noticia del suicidio de un colega, de un pastor. Es necesario hacer algo. Si usted es un pastor que me está escuchando hoy, usted no puede quedarse con los brazos cruzados. Usted no puede ponerse una venda sobre los ojos y no intentar ver esta realidad. Necesitamos hacer que nuestras denominaciones, a través de sus organismos o a través de sus organizaciones, como redes de pastores, juntas de pastores, se pueda crear un ministerio especializado a cargo de aquellos pastores jubilados, con el apoyo de profesionales cristianos que de seguro hay entre las iglesias, entre la membresía de nuestras iglesias. Necesitamos crear como denominaciones conciencia y responsabilidad de hacer algo en favor de estos pastores. Yo conozco a muchos pastores que están lidiando a diario con situaciones de abuso sexual. Y la lucha que ellos enfrentan no es fácil. Solo la misericordia de Dios en algunos casos los ha sostenido y sostiene a aquellos pastores, pero muchos otros ya tomaron esta decisión fatal. Las consecuencias de un niño abusado sexualmente es de consecuencias graves y mayores. Entonces, por una parte, no solamente es crear un ministerio dentro de cada denominación, sino es necesario firmar convenios, acuerdos con ministerios que se están levantando, con un equipo de hombres y mujeres especializados para atender, para acompañar a los pastores en esta situación. Hay ministerios que se encuentran allí en el Google. Hay un ministerio que se llama de pastor a pastor. Hay otro ministerio de corazón a corazón, acompañando a los pastores. Nosotros como Mirefa también estamos levantando un equipo y queremos hacerlo cuanto antes para ministrar a todos los pastores, siervos de Dios, que muchos de ellos toman esta decisión porque ya no pueden más seguir cargando en el silencio el dolor que traen. Cuantos más meses o años pasan, esas situaciones personales que están allí dentro se agravan con las situaciones familiares, con las situaciones de la iglesia y con las mismas necesidades que la realidad nos presenta. Necesitamos, por último, buscar la dirección de Dios para tener respuestas claras, respuestas que nos ayuden a acompañar a todo pastor que viene detrás nuestro. Todo pastor que ya tiene 10 años, 15, 20, 30 años en adelante, yo creo que debemos de asumir la responsabilidad de caminar con pastores jóvenes. Yo tengo un grupo de amigos que son pastores muy cercanos a mí y yo estoy hablando constantemente con ellos. Hay muchos de ellos que no me llaman, no me mandan ni un mensaje, pasan los meses, pero yo estoy cerca a ellos. Si ellos no lo hacen, yo tomé la decisión de escribirles, de estar llamándoles, de estar presente en sus vidas, porque siento la necesidad de hacerlo. Hay otro factor que afecta tremendamente a los pastores, es la carencia de afecto. Y esto necesitamos también trabajar. Yo quiero agradecer tremendamente
a la doctora Esli, y esta oportunidad de poder llegar hacia ustedes con este tema. Me encantaría seguir compartiendo otros aspectos de este tema, que es el suicidio de pastores. No esperemos que alguien que está tan cerca a nosotros tome esta decisión. Busquemos a ellos, acompañarlos cuanto antes, y Dios va a ser glorificado. Necesitamos orar, dice la Biblia, por más obreros, pero que esos obreros del Señor puedan ser levantados como hombres sanados, hombres restaurados y hombres libres para ser de bendición para los demás. Un hombre herido no puede sanar a otros. Necesitamos presentar al Señor hombres y obreros aprobados, que significa no solamente preparados, no solamente santos, consagrados al Señor, sino sanados, libres, curados y restaurados. Hay ministerios que están trabajando y que estamos empezando a hacerlo. Y nosotros queremos presentar precisamente este nuevo ministerio que se llama MIREFA, Ministerio Internacional de Restauración Familiar. Estamos a su servicio con todo el corazón del mundo. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga y que Dios siga acompañándonos en estas exposiciones de este día. Gracias, doctora Esli. Pues muchas gracias, muchas gracias. Qué tremenda palabra, cuánta información y cuánto testimonio, ¿no? Creo que nos ha tocado el corazón de todos, ¿no? Y estoy segura que esa palabra va a bendecir, ya está bendiciendo, estamos viendo incluso por los... Así es. ¿No? Por las palabras en el chat, y está bendiciendo a las personas, porque muchos piensan que los pastores no tienen que sufrir, que pueden aguantárselo todo, ¿no? Que son santos y que y no se dan cuenta de la carga que llevan. Y también creo que usted topó un tema muy importante, que es la infancia del pastor, ¿no? Siempre estoy hablando de sin sanidad no hay santidad. Y esa sanidad muchas veces pasa por la sanidad de la infancia, ¿no? Aún un hombre llamado, sé que si él no sana esas cosas, no va a poder salir adelante en su llamado, en su ministerio. O lo abandona, o peor, abandona de esta manera, que es todavía peor, ¿no? Así es. De modo que creo que fue realmente tremendo eso, y estamos muy de acuerdo de que hay que tener un ministerio, hay que tener los ojos puestos para ayudar, ¿no? Y oír, escuchar y ver cómo nosotros, como parte de la iglesia, podemos acompañar y ayudar a los pastores. Yo lo digo como psicóloga, y es tremendo, porque a veces me han buscado porque tienen confianza de que yo no voy a contar a nadie de lo que están pasando, ¿no? Y esto en sí es triste, ¿no? De que no tengan un amigo, que no tengan un colega, que no tengan personas con quienes puedan compartir esto. Necesitamos como iglesia crear estos espacios, porque no podemos tener estadísticas así. Me dejó chocada. Yo me acuerdo cuando fue así, yo creo que fueron 3 en un solo mes, que yo me acuerdo así. Y fue así, que algo que todos nosotros nos quedamos sin saber qué pensar, chocados. Tremendo. Y muchas gracias también por abrir las soluciones, por dar su testimonio también de la importancia de la sanidad. Y por eso llamamos a alas de sanidad, ¿no? Para que el Señor nos pueda poner en un sitio donde esta sanidad pueda ocurrir. Y ojalá, pastor, que transforme esto en un curso, porque lo que nos ha compartido es bastante y aún es poco, ¿no? Estoy segura que hay mucho más que tendríamos que aprender, ¿no? Para poder acompañar y andar juntos con pastores que están sufriendo, ¿no? De poder ubicar y ver quiénes están en esa situación. Yo le quiero agradecer profundamente por habernos dado este tiempo, ayer y hoy, ¿no? Porque usted vino los 2 días, y por bendecirnos con estos estudios, con esta palabra. Vamos a orar, necesitamos orar por los pastores.
Señor Dios, usted ha escuchado estas cosas, ha oído lo que hemos hablado, lo que está en los corazones y todo lo que el pastor Hilmer ha compartido con nosotros. Tú, Señor, sabes quiénes están sufriendo, incluso los que están escuchándonos y otros que van a venir a escucharnos. Oh Dios, en primer lugar, que bendiga los corazones sufrientes, que tú puedes estar sanando estos recuerdos del pasado, estas pérdidas, estas dificultades, los pecados que fueron cometidos en contra de ellos, aún niños que no tuvieron ninguna posibilidad de protegerse cuando estaban en situación vulnerable. Tu Señor puede sanar esas astillas que les quedan en el corazón y que ellos puedan reconocer la necesidad de esta sanidad para que puedan recuperar el gozo del Señor en sus vidas, Señor. Y nosotros que no somos pastores, oh Dios, danos compasión, danos sabiduría, danos lo que necesitamos para poder ver y acompañar y andar juntos y crear los espacios donde podemos trabajar para evitar que esto venga a pasar a más pastores, Señor. Es incomprensible que aún ya en este año ya se haya perdido personas pastorales así. Y pedimos que realmente venga tu intervención en nuestras vidas, en la vida de las personas que sufren, en nuestras iglesias, en nuestros países, donde estemos realmente, que tú, Señor, puedas estar haciendo todo lo necesario para salvar vidas, para salvar estas vidas, y que esa depresión sea reprendida, que la ansiedad, que el peso, que la carga, que las acusaciones, que las traiciones, que la murmuración en contra del pastor y de las familias pastorales, Señor, que todo eso sea reprendido, Dios, y que tu nombre sea glorificado y que las ovejas del pueblo de Dios también puedan conmoverse y tener compasión y andar juntos, aligerar la carga que lleva un pastor. Y todo esto te consagramos, Señor. Tú eres toda sabiduría, todopoderoso. Tú tienes el poder, la sangre de Cristo tiene el poder de rescatar estas vidas y de poder sanar estos corazones. Entonces, confiados en ti, en la obra de Jesucristo, nos consagramos en el nombre de Jesús para tu honra y gloria, Señor. Amén. Y amén. Bueno, Islita, tal vez hay otro tema que estoy trabajando actualmente ya sobre el suicidio de pastores y la salvación. Para que si podemos compartir en un próximo evento. Bueno. Y luego yo quiero trabajar, tal vez antes de hablar con usted, de una experiencia personal de cómo pude trabajar desde mis 8 años, pero Dios ha sido bueno. Y eso me ayuda hoy realmente a hacer frente a esta experiencia de sentir dolor por la situación que están pasando muchos pastores. Pues la invitación ya está hecha para el próximo año. Con todo gusto le recibimos vuelta para bendecirnos con más informaciones ¿no? y más formas de poder ayudar y alcanzar a los que sufren. Para esto estamos aquí. Ya vi, Rosiani, que el próximo año el horario se nos va a tener que alargar. Sí. Pero con todo gusto vamos a alargarlo y vamos Así es. Buscando las personas a que no pueden. Y como tenemos como propuesta hablar de los temas difíciles, delicados, porque la iglesia no siempre se anima, no siempre sabe cómo hacerlo. Pero esas informaciones podemos llevar a nuestras casas, a nuestras iglesias, van a estar aquí puestos en YouTube y las personas pueden escuchar o darle el link, el enlace a que los pastores y otros miembros de las iglesias puedan oír todo esto que el pastor Hilmer ha compartido con nosotros. De modo que, por favor, vamos a distribuir esa bendición a más personas para que podamos rescatar y evitar que perdamos más vidas pastorales, porque toda vida es preciosa a los ojos de Dios, todas las vidas son preciosas, ¿no? Pero ese es un fenómeno quizás más reciente, ¿no? de que los pastores que se estén quitando la vida. Esto hay que tratar, hay que revertir este proceso.
Okay. Bueno, hagamos una pausa. Estamos Sí. aquí ya hace bastante tiempo. Yo vi que aquí estaban las personas, no salió una sola persona de tan concentrados que hemos estado oyendo a todo este tema. Muchas gracias.